Más agua, señor. Savannah lo preguntó con su voz de siempre, baja, controlada, perfectamente entrenada. Se inclinó sobre la mesa, usando la jarra de plata como escudo para ocultar sus manos. No lo miró a los ojos. Fijó la vista en la servilleta blanca e impecable que descansaba junto al lujoso reloj en la muñeca de aquel hombre. Con la destreza de quien lleva años cargando bandejas pesadas, Savannah deslizó un pequeño cuadrado de papel de recibo, doblado con precisión, directamente debajo del pulgar de Joshua. Joshua hizo una pausa. La conversación con los dos hombres imponentes sentados frente a él se detuvo por una fracción de segundo. Savannah dio un paso atrás, con el rostro convertido en una máscara de indiferencia profesional, aunque el corazón le golpeaba con fuerza contra las costillas. En ese papel, escrito con tinta azul apresurada, estaban las palabras, pistolero detrás de ti. El trato salió mal. Sal ahora. El salón del restaurante Lito era una sinfonía de riqueza discreta. Un lugar donde las fortunas se transferían en silencio entre platos de risotto de trufa y copas de burdeos de una antigüedad imposible. Savannah estaba parada junto a la estación de servicio, con el tenue aroma de caoba pulida y perfume caro llenándole los pulmones. Los pies le dolían, un dolor sordo y pulsante que recordaba las brutales 12 horas de turno que estaba soportando. Pero su postura era impecable. En un lugar así, no se era simplemente una mesera. Se era un fantasma. Una entidad invisible, destinada a anticipar necesidades sin interrumpir jamás el delicado flujo del poder. Savannah había trabajado allí el tiempo suficiente para aprender el lenguaje del salón. Podía leer la tensión sutil en una mandíbula apretada, el golpeteo nervioso de un dedo perfectamente manicurado, o la quietud peligrosa de un hombre que ejercía un control absoluto. Esta noche, ese hombre estaba sentado en la mesa 4. Su nombre era Joshua. Savannah conocía los nombres de todos los clientes de alto perfil, aunque jamás los pronunciaría en voz alta. Joshua no tenía el aspecto brutal que los rumores susurrados en la cocina le atribuían como líder de una organización criminal. Poseía la estética pulida e inmaculada de un director ejecutivo de las grandes ligas. Llevaba un traje hecho a medida de color carbón que caía a la perfección sobre sus amplios hombros. El cabello oscuro, meticulosamente peinado. Hablaba en voz baja, sin alzarla jamás. Sin embargo, los dos hombres sentados frente a él se inclinaban hacia adelante, pendientes de cada sílaba, como si sus vidas dependieran de ello. Y quizás, pensó Savannah mientras limpiaba una bandeja de plata, así era. La atmósfera en la mesa 4 era pesada, muy distinta de las celebraciones relajadas y alegres que ocurrían en las mesas de alrededor. Los dos hombres que acompañaban a Joshua estaban rígidos. El mayor, un hombre de cuello grueso con el rostro marcado por la violencia pasada, no dejaba de ajustarse la corbata de seda. El más joven revisaba el teléfono constantemente, poniéndolo boca abajo sobre el mantel de lino, solo para volver a tomarlo segundos después. Estaban negociando algo monumental. Savannah podía sentir la electricidad estática de un acuerdo de altas apuestas irradiando desde ese rincón del salón. Joshua, sin embargo, permanecía como una fortaleza impenetrable. Bebía sorbos lentos y medidos de su agua con gas, y sus ojos oscuros analizaban a sus acompañantes con una frialdad que helaba el alma. La pesada puerta de bronce del restaurante tintineó suavemente. Por puro instinto, Savannah levantó la vista. El hombre que entró no pertenecía a Lito. Vestía un abrigo de lana oscura y gruesa, una elección de ropa absurda para una noche de otoño inusualmente húmeda y cálida. Pero no era solo el abrigo lo que captó la atención de Savannah. Eran sus ojos. Fríos. Muertos. Recorriendo el salón con una precisión aterradora. No buscaba a una anfitriona que lo acomodara. No miraba los ornamentados candelabros de cristal. Buscaba un objetivo específico. Savannah observó cómo la mirada del recién llegado se posaba en la mesa 4. La mano derecha del hombre se deslizó suavemente hacia el bolsillo profundo de su abrigo, y la tela gruesa se abultó de una manera que heló la sangre de Savannah. Era la forma inconfundible y pesada de un arma de fuego con silenciador. Savannah había crecido en un barrio difícil.
Sabía reconocer un arma oculta, y conocía la postura de un hombre preparándose para usarla. El pánico, agudo y helado, le atravesó el pecho. Miró de vuelta a la mesa 4. Joshua estaba completamente concentrado en el hombre mayor que le hablaba. Tenía la espalda completamente expuesta hacia la entrada. Pero fue la reacción de los dos acompañantes de Joshua lo que solidificó el horror de la situación. El joven, el que había estado revisando nerviosamente el teléfono, levantó los ojos brevemente por encima del hombro de Joshua. Estableció contacto visual directo con el hombre del abrigo. Un gesto microscópico, casi imperceptible, fue intercambiado entre ellos. El hombre mayor con la cicatriz cambió su peso sutilmente, presionándose más profundo contra el acolchado asiento de cuero, creando una línea de visión despejada y directa desde la entrada hasta la nuca de Joshua. Era una trampa. Una ejecución perfectamente orquestada, en absoluto silencio, que estaba a punto de ocurrir en medio de un restaurante de 5 estrellas lleno de gente. La mente de Savannah se aceleró. La regla de oro de su trabajo era no interferir jamás, permanecer como una sombra. Si gritaba, si causaba una escena, podría ser la primera en recibir un disparo. Tenía un alquiler que pagar, una hermana menor que dependía de ella, una vida que estaba tratando desesperadamente de sostener. Lo más seguro e inteligente era darse la vuelta, caminar hacia la cocina bulliciosa, y dejar que el violento mundo de esos hombres se resolviera en sangre. No era su problema. No era su mundo. Sin embargo, al mirar a Joshua, un hombre que, a pesar de su despiadada reputación, siempre había tratado al personal con respeto silencioso y cortés, algo feroz e innegable se encendió en la conciencia de Savannah y le ancló los pies al suelo. No podía quedarse mirando cómo asesinaban a un hombre por la espalda. No podía dejar que el impecable comedor se convirtiera en un matadero. Actuando por puro instinto, con las manos temblando de adrenalina, Savannah se movió. Se agachó detrás de la estación de servicio, tomó un pequeño trozo de papel de recibo en blanco y un bolígrafo azul. Sus manos temblaban violentamente mientras presionaba la punta del bolígrafo contra el papel. No tenía tiempo de explicar nada. No tenía tiempo para escribir una novela. Necesitaba transmitir el terror absoluto del momento en el menor número de palabras posible. Pistolero detrás de ti. El trato salió mal. Sal ahora. Dobló el papel en un cuadrado pequeño y compacto. Tomó la jarra de agua de plata. Sus nudillos se pusieron blancos al aferrar el mango. Inhaló profundo, de forma temblorosa, y forzó su rostro a adoptar la máscara calmada y agradable de una servidora de alto nivel. Salió de la estación y caminó hacia la mesa 4. Cada paso se sentía como avanzar a través de barro espeso. El hombre del abrigo seguía avanzando lentamente, serpenteando entre los comensales inconscientes, cerrando la distancia. 30 pies. 20 pies. Savannah llegó a la mesa. Posicionó su cuerpo a la perfección, bloqueando la vista del acompañante más joven hacia las manos de Joshua. Más agua, señor, murmuró, sirviendo el agua helada en la copa de cristal de Joshua. No esperó su respuesta. Con un movimiento fluido y veloz, deslizó el papel doblado directamente bajo su pulgar, donde reposaba sobre la mesa. Dio un paso atrás de inmediato, aterrada de haber firmado su propia sentencia de muerte. La conversación de Joshua se detuvo. Su pulgar presionó hacia abajo sobre el papel áspero. Savannah se dio la vuelta y caminó rápidamente hacia la cocina, rogando con cada fibra de su ser que él lo leyera antes de que el hombre del abrigo apretara el gatillo. Joshua no jadeó. No parpadeó. Décadas navegando los traicioneros y ensangrentados círculos más altos del inframundo criminal lo habían condicionado para enmascarar cualquier reacción física. Cuando sintió la textura extraña del papel doblado deslizarse bajo su pulgar, su rostro permaneció absolutamente plácido. Continuó sintiendo la propuesta fabricada del acompañante mayor, mientras su mente se dividía simultáneamente en una docena de cálculos rápidos. La mesera, Anna, recordó por el gafete, siempre había sido profesional, completamente alejada de la clientela. Para que ella se arriesgara a perder su trabajo, y posiblemente su vida, y le pasara una nota,
significaba que la amenaza no era meramente inminente. Era absoluta. Manteniendo los ojos fijos en los hombres frente a él, Joshua usó la yema del pulgar para desdoblar suavemente el pequeño cuadrado de papel de recibo. No bajó la vista. En cambio, cambió sutilmente su postura, acercando 1 centímetro su cuchillo de mantequilla de plata pulida hacia el plato. Usó la superficie curva y reflectante para captar un vistazo distorsionado del papel. Pistolero detrás de ti. El trato salió mal. Sal ahora. Las palabras se grabaron en su conciencia. No necesitaba girar la cabeza para verificarlo. El silencio sofocante y repentino del joven frente a él, la tensión rígida en la mandíbula del hombre mayor, todo encajaba a la perfección de manera horrible. La reunión no era una negociación. Era una emboscada. Lo habían sacado de su territorio fortificado, separado de su pesado equipo de seguridad bajo el pretexto de una reunión íntima y confidencial, y habían traído a un asesino para terminar el trabajo. Joshua necesitaba una distracción. Y la necesitaba en una fracción de segundo. Si extendía la mano bajo su chaqueta para alcanzar su propia arma, el hombre detrás de él dispararía. Tenía que alterar el ambiente. Con un movimiento fluido y practicado, Joshua extendió la mano hacia su copa de vino. En lugar de levantarla, golpeó con el talón de su mano con fuerza contra la base. El delicado cristal se hizo añicos al instante. El cabernet oscuro y rojo explotó sobre el mantel blanco impoluto, salpicando los costosos trajes de sus traidores. «Maldición», siseó Joshua, poniéndose de pie abruptamente, interpretando a la perfección el papel del comensal molesto y distraído. El movimiento repentino y el estallido del cristal hicieron que todo el restaurante se estremeciera. Por un microsegundo, el hombre del abrigo vaciló, su objetivo se había movido de forma errática. Los dos acompañantes en la mesa se apartaron del vino derramado, su plan cuidadosamente trazado descarrilado momentáneamente por un accidente aparentemente mundano. Ese único segundo de vacilación fue todo lo que Joshua necesitó. En un movimiento continuo y explosivo, Joshua pateó su silla hacia atrás, enviándola directamente al camino del pistolero que avanzaba. Simultáneamente, su mano derecha se movió como un relámpago bajo su chaqueta a medida, extrayendo una pistola compacta de 9 milímetros con silenciador de la funda para hombros. No disparó a ciegas. Agarró el borde pesado de la sólida mesa de caoba y empujó hacia arriba con una fuerza monstruosa. La mesa se volteó verticalmente, platos, cubiertos y centros de mesa pesados salieron disparados al aire mientras la gruesa madera se convertía en una barricada. Un disparo con silenciador emitió un siniestro sonido sordo, y una bala astilló la caoba justo donde había estado el pecho de Joshua un milisegundo antes. El caos estalló. Las mujeres gritaron, los comensales se arrojaron bajo sus mesas, y el elegante comedor se hundió en una pandemonium absoluta. Joshua se agachó detrás de la mesa volcada. Se asomó por el borde con la pistola levantada. El pistolero del abrigo se estaba recuperando de tropezar con la silla, levantando su arma para un segundo disparo. Joshua disparó 2 veces. Ambas balas alcanzaron al pistolero de lleno en el pecho. El impacto cinético lo lanzó hacia atrás contra un carrito de postres, haciendo que una cascada de pasteles y vidrio roto se esparciera por el suelo. Pero la amenaza no estaba eliminada. Joshua vio al acompañante más joven sacando un arma de su cinturón. Sin embargo, el acompañante no apuntaba hacia Joshua. Apuntaba hacia la estación de los meseros. Joshua siguió la línea de visión del acompañante y sintió un raro y glacial terror. Savannah. Estaba paralizada cerca de las puertas batientes de la cocina, con los ojos desorbitados de terror mientras miraba la violencia que había desencadenado sin querer. El acompañante más joven la había visto pasar la nota. Sabía que ella había echado a perder el golpe. Y en su mundo, los cabos sueltos se eliminaban de inmediato. No. Rugió Joshua, un sonido que cortó el ambiente a través de los gritos. Sin pensar, solo reaccionando, Joshua saltó sobre su improvisada barricada, exponiéndose al fuego enemigo. El acompañante más joven disparó. El fuerte y ensordecedor estallido de un revólver en el espacio cerrado fue atronador.
La bala destrozó un pilar de espejo a centímetros de la cabeza de Joshua, cubriéndolo de fragmentos plateados. Joshua no aminoró el paso. Apuntó su arma y disparó un solo tiro preciso que alcanzó al joven en el hombro, haciéndolo girar violentamente y caer al suelo. Joshua cubrió la distancia hasta Savannah en 3 grandes zancadas. Savannah estaba paralizada, temblando tan violentamente que parecía a punto de desplomarse. Joshua la agarró del brazo con una mano como una prensa de acero. «Muévete», ordenó, su voz desprovista de toda calidez, completamente imperativa. Savannah soltó un sollozo ahogado, con los pies pegados al suelo. No puedo». «Te vieron», dijo Joshua, arrastrándola con fuerza hacia las puertas batientes. «Si te quedas aquí, te matarán. Vienes conmigo». No le dio opción. Empujó la pesada puerta de metal con el hombro, arrastrando a Savannah hacia las luces fluorescentes cegadoras de la cocina. El calor era opresivo, cargado con el olor de carne chamuscada y pánico. Los chefs y cocineros de línea corrían en todas direcciones, dejando caer sartenes y gritando en múltiples idiomas mientras los disparos resonaban desde el comedor. Joshua navegó los estrechos y grasientos pasillos con una velocidad aterradora. Manteniendo a Savannah ligeramente detrás de su figura más corpulenta, sostenía el arma levantada y sus ojos escaneaban las estaciones de preparación de acero inoxidable en busca de otras amenazas. «La puerta trasera», le gritó Joshua a un chef aterrorizado que se acurrucaba junto a un congelador. El hombre simplemente señaló con un dedo tembloroso hacia un pasillo estrecho. Joshua jaló a Savannah, cuyas zapatillas antideslizantes de trabajo chirriaban contra los azulejos mojados. Irrumpieron por la pesada puerta de salida de emergencia, dejando atrás el sofocante calor de la cocina y sumergiéndose en la oscuridad húmeda y con olor a lluvia del callejón trasero. La pesada puerta de metal se cerró de golpe detrás de ellos, cortando los gritos, pero Joshua sabía que era solo una barrera temporal. La cacería apenas había comenzado. El callejón era un contraste brutal con el opulento comedor del que acababan de escapar. Era estrecho, sofocantemente oscuro, y olía a producto en descomposición y agua de lluvia estancada. Una lluvia cálida de otoño había comenzado a caer, mojando los adoquines y creando reflejos distorsionados de las luces lejanas de la calle. Savannah tropezó al cerrarse la puerta pesada, jadeando por el aire húmedo, con los pulmones ardiendo. El corazón le latía tan rápido que se sentía como un pájaro atrapado dentro de su caja torácica, golpeándose contra los huesos. Joshua no hizo una pausa. Soltó el brazo de Savannah y se movió con una gracia predatoria y silenciosa hacia la boca del callejón, donde un sedán negro elegante estaba al ralentí en las sombras. Era su contingencia, su punto de extracción blindado. «Quédate pegada a la pared», ordenó Joshua suavemente, sus ojos escaneando las escaleras de incendios y las ventanas oscuras sobre ellos. Savannah apretó la espalda contra el ladrillo húmedo, la textura rugosa enganchándose a su uniforme. Observó cómo Joshua se acercó a la ventanilla del conductor. El vidrio estaba muy polarizado, imposible de ver a través. Joshua golpeó 2 veces con un ritmo específico, esperando que las puertas se desbloquearan. Nada sucedió. Golpeó de nuevo, esta vez más fuerte. El motor ronroneaba uniformemente, pero el vehículo permaneció sellado. Una fría realización se asentó sobre Joshua, tensando los músculos de su mandíbula. Se guardó el arma, envolvió la mano en su chaqueta de traje, y golpeó el vidrio reforzado con el codo con una fuerza devastadora. El vidrio se llenó de grietas, pero no se rompió. Golpeó de nuevo. La precisión y la fuerza bruta se combinaron, y el vidrio se hizo añicos hacia adentro. Joshua extendió la mano, desbloqueó la puerta, y la abrió. Savannah soltó un grito ahogado, llevándose las manos a la boca. El conductor, un hombre leal que había estado con Joshua durante 8 años, estaba desplomado sobre el volante. Un solo orificio de bala limpio marcaba su sien. La sangre seguía acumulándose en el asiento de cuero impoluto. La trampa había sido absoluta. No solo habían tenido la intención de matar a Joshua en la mesa. Habían neutralizado su extracción para asegurarse de que no pudiera escapar si las cosas salían mal. «Nos movemos a pie», dijo Joshua, su voz completamente desprovista de emoción.
Se volvió hacia Savannah. Van a salir por esa puerta trasera en segundos. Puedes correr con eso. Le señaló sus rígidos zapatos de trabajo con suela antideslizante. Savannah miró hacia abajo. Eran para estar de pie, no para correr por su vida. Extendió la mano, se arrancó los zapatos de los pies y los tiró a un charco. Se quedó descalza sobre el asfalto helado y áspero. Puedo correr, dijo, con la voz temblorosa pero con una determinación desesperada y repentina. Sígueme. Haz exactamente lo que yo haga. No hagas ningún ruido. Joshua salió disparado por el callejón, alejándose de la calle principal. Savannah corrió tras él, la gravilla rugosa y los fragmentos de vidrio mordiéndole las plantas desnudas de los pies. Suprimía un quejido con cada paso. La adrenalina amortiguaba lo peor del dolor, pero el miedo era absoluto. Detrás de ellos, la pesada puerta de metal del restaurante estalló hacia afuera. Los gritos resonaron por el corredor de ladrillo, agresivos y letales. Allí, en el callejón, rugió una voz. Joshua agarró la mano de Savannah, tirando de ella violentamente alrededor de una esquina justo cuando el estrepitoso eco de disparos irrumpió. Las balas chispearon contra la pared de ladrillo donde habían estado parados un segundo antes, cubriéndolos de polvo rojo. Navegaban un laberinto de callejones traseros, saltando sobre vallas oxidadas de eslabones de cadena y escondiéndose detrás de contenedores de basura desbordantes. Los pulmones de Savannah gritaban pidiendo oxígeno. Su uniforme oscuro estaba empapado de lluvia y sudor. En un momento, al trepar sobre una pared baja de bloques de cemento, un trozo de varilla de hierro le desgarró la pantorrilla, abriéndole un corte largo y superficial. Savannah jadeó y tropezó con fuerza sobre el concreto mojado del otro lado. Joshua se giró al instante. No le gritó que se levantara. Se agachó a su lado, sus manos inspeccionando rápidamente la herida en la tenue luz. Superficial, murmuró. Metió la mano en el bolsillo y sacó un pañuelo de seda con monograma, perfectamente planchado, y lo ató firmemente alrededor de la pantorrilla de Savannah para detener el sangrado. Sus manos eran sorprendentemente delicadas. Un contraste brutal con la violencia que acababa de desatar. ¿Puedes apoyar peso en ella? Sí, respondió Savannah, asintiendo rápidamente, aterrada de quedarse atrás. Bien. La ayudó a ponerse de pie. De repente, los cegadores haces de luz de los faros barrieron las paredes de ladrillo delante de ellos. Un SUV negro frenó en seco en la intersección de los callejones, cortando efectivamente su vía de escape. 4 hombres bajaron de un salto, portando pesadas armas tácticas, sus siluetas recortadas contra los faros altos. Joshua jaló a Savannah hacia atrás, apretándolos a ambos en un hueco retranqueado detrás de un enorme contenedor industrial. El olor a basura era nauseabundo, pero las sombras eran densas. Aguanta la respiración, susurró Joshua, presionando levemente su cuerpo contra el de ella para mantenerla completamente oculta en la oscuridad. Savannah apretó los ojos, tapándose la boca y la nariz con las manos. Los hombres se acercaron, sus pesadas botas salpicando en los charcos. Los haces de sus linternas cortaban la lluvia, barriendo sobre los contenedores, iluminando la basura, pero pasando por alto el estrecho hueco donde Joshua y Savannah estaban aplastados juntos. «Revisen el muelle de carga», ladró uno de los hombres. Los pasos se alejaron, desvaneciéndose ligeramente en el ruido ambiente de la lluvia y las sirenas distantes. Joshua exhaló lentamente. «Necesitamos un vehículo, ahora». Se asomó alrededor del contenedor, sus ojos fijándose en un sedán viejo y oxidado estacionado apazardamente cerca de una boca de incendios. Era de alguien sin importancia. Joshua se movió rápido, saliendo del hueco y acercándose al lado del conductor. Ni siquiera revisó la puerta. Destrozó la ventana con la culata de su pistola, metió la mano y abrió el seguro. Se deslizó en el asiento del conductor, hundiéndose debajo de la columna de dirección. Savannah corrió hacia el asiento del pasajero, su ropa mojada pegándose a la tapicería rasgada. Observó con asombro y horror cómo Joshua arrancó expertamente la carcasa de plástico, cruzando los cables con una eficiencia práctica.
En menos de 10 segundos, el motor resopló, tosió y rugió a la vida. Joshua puso el auto en marcha, saliendo a toda velocidad hacia la calle lluviosa, dejando atrás el lujoso restaurante y los asesinos fuertemente armados. Se estaban moviendo. Pero Savannah sabía, mientras miraba el perfil sombrío de Joshua iluminado por las luces de la calle que pasaban, que estaban lejos de estar a salvo. El trayecto fue agonizantemente silencioso. Joshua conducía con una intensidad hiperfocada, serpenteando el sedán robado por los intrincados callejones de la ciudad, evitando deliberadamente las arterias principales y las avenidas bien iluminadas. Conducía erráticamente, tomando giros repentinos, volviendo sobre sus pasos, vigilando el espejo retrovisor con una vigilancia de halcón. Ejecutaba maniobras de contraseguimiento, asegurándose de haber sacudido completamente a sus perseguidores. Savannah estaba sentada temblando en el asiento del pasajero. La adrenalina que la había impulsado a través del callejón se evaporaba rápidamente, dejando atrás un agotamiento profundo y exhaustivo, y una realidad aterradora. Su uniforme mojado se pegaba a su piel helada. Los pies descalzos estaban magullados y cortados, y la improvisada venda de seda en la pantorrilla estaba húmeda de sangre. Se abrazó las rodillas al pecho, mirando sin ver el rítmico movimiento de los limpiaparabrisas. Su vida se había fracturado completamente en el lapso de 30 minutos. Tras 40 minutos de conducción implacable, el horizonte de la ciudad se desvaneció, reemplazado por las decadentes afueras industriales. Joshua dirigió el auto hacia un vasto distrito de almacenes aparentemente abandonados. Los restos esqueléticos de viejas fábricas se alzaban en la oscuridad como monumentos de metal oxidado. Metió el auto en un callejón estrecho entre dos colosales edificios de ladrillo y apagó el motor. «Hemos llegado», dijo Joshua suavemente. Bajó del auto sin esperarla. Savannah empujó su puerta, soltando un quejido suave cuando sus pies magullados tocaron el pavimento rugoso. Joshua ya estaba frente a una puerta de metal oxidada y sin características especiales en la pared de ladrillo. Parecía que no se hubiera abierto en décadas. Savannah lo observó retirar un pequeño panel oculto de ladrillo falso para revelar un escáner biométrico de última generación. Joshua presionó el pulgar, y la pesada puerta se activó con un fuerte clic mecánico. La empujó abierta y le hizo señas de que entrara. Savannah entró cojeando. La puerta se cerró de golpe detrás de ellos, sumiéndolos en una oscuridad absoluta y aterradora por un segundo angustiante antes de que los sensores de movimiento se activaran, inundando el espacio con una luz fluorescente intensa. No era un almacén. Era una casa de seguridad no oficial. Una propiedad fantasma. Era austera, desprovista de cualquier toque personal, pero altamente funcional. Había catres en la esquina, una pequeña cocineta, un banco de monitores de computadora encriptados y, lo más importante, una enorme caja de seguridad de armas y un botiquín médico bien abastecido. Joshua fue directamente al botiquín, sacando un gran kit de trauma rojo. Lo llevó a una mesa de acero y señaló una silla. «Siéntate». Savannah se acercó cojeando y se desplomó en la silla dura. Observó cómo Joshua extendía eficientemente gasa, antiséptico y cinta médica. Se arrodilló frente a ella, su costoso traje confeccionado a medida arruinado, manchado de vino, lluvia y la sangre de los hombres a los que había matado. Tomó la pierna herida de Savannah con un agarre firme pero cuidadoso, y retiró el pañuelo de seda destruido. Vertió antiséptico directamente sobre la herida. Savannah siseó, clavando las uñas en el borde metálico de la mesa. «Lo siento», murmuró Joshua, aunque su tono siguió siendo clínico. Trabajó rápidamente, vendando la herida con fuerza. Mientras el dolor ardía, también lo hizo su rabia. El shock retrocedía, reemplazado por una indignación furiosa. Miraba fijamente la parte superior de la cabeza oscura de Joshua. «¿Por qué lo hiciste?». La voz de Savannah tembló, rompiendo el pesado silencio del búnker. «¿Por qué me metiste en todo esto?». Joshua terminó de poner la cinta en el vendaje. No levantó la vista de inmediato. «Yo no te metí en esto. Tú te involucraste en el segundo en que deslizaste esa nota bajo mi mano». «Estaba tratando de salvarte la vida», gritó Savannah,
el volumen de su propia voz sorprendiéndola. Las lágrimas de pura frustración pinchaban sus ojos. Pude haberme ido. Debí haberme ido. Y tú me arrastraste a un tiroteo. Joshua finalmente levantó los ojos, su mirada oscura encontrándose con la de ella. Eran aterradoramente tranquilos, desprovistas del pánico que ella sentía desgarrándola por dentro. Eres ingenua, dijo tranquilamente. ¿Crees que mis asociados no te vieron pasar esa nota? El hombre que estaba a mi izquierda, el que te disparó, se llama Marcus. Es metódico. En el momento en que la mesa se volcó, dejaste de ser una mesera. Te convertiste en un cabo suelto, un testigo que frustró activamente un asesinato. Se puso de pie, imponente sobre ella. Si te hubiera dejado en ese restaurante, estarías muerta ahora mismo. Te habrían silenciado antes de que la policía siquiera cruzara las puertas. No te secuestré, Savannah. Te saqué del fuego. Savannah lo miró fijamente mientras la horrible lógica de sus palabras calaba hondo. Se sintió físicamente enferma. ¿Quién eres? Susurró. Los de la cocina cuentan historias, pero... ¿quién eres realmente? Joshua se acercó al banco de monitores y pulsó un interruptor que los encendió en cascada de luz azul. Me llamo Joshua. Y hasta hace una hora, controlaba cada ruta de envío ilícito, cada casino clandestino y cada soborno político importante de esta ciudad. Era el arquitecto de un imperio. ¿Y ahora? Preguntó Savannah, su voz apenas un suspiro. La mandíbula de Joshua se tensó. Ahora soy un fantasma. Y alguien en quien confiaba plenamente me acaba de robar el reino. Se volvió hacia ella. El peso de su presencia llenó la habitación. Estamos atrapados juntos hasta que pueda averiguar qué tan profunda es esta traición. Te quedas aquí. No tocas la puerta. No miras por las ventanas. Si alguien llega que no sea yo, te escondes en la sala de pánico reforzada detrás de la cocina. Savannah se rodeó con los brazos. El frío de la casa de seguridad se asentó en sus huesos. Ya no era una mesera. Era una fugitiva en una guerra que no entendía, dependiendo de un monstruo para mantenerse viva. El azul frío de los monitores encriptados proyectaba sombras geométricas duras sobre el rostro de Joshua. Llevaba 2 horas sentado frente al terminal, los dedos volando sobre el teclado mecánico con una velocidad rítmica aterradora. Savannah estaba sentada al borde de un catre al otro lado de la habitación, envuelta en una manta de lana gruesa que había encontrado en un contenedor de almacenamiento. El silencio en el búnker era pesado, roto solo por el tecleteo y los ocasionales suspiros frustrados de Joshua. Estaba ejecutando protocolos, tratando de contactar a sus lugartenientes en frecuencias seguras de teléfonos desechables. Cada llamada que hacía producía el mismo resultado escalofriante: aire muerto, o peor aún, una respuesta evasiva sutil que le decía a sus instintos altamente entrenados que el hombre al otro lado estaba comprometido. Finalmente, Joshua golpeó su puño sobre el escritorio de acero. El impacto resonó con fuerza. Se arrastró ambas manos por el rostro, un raro despliegue de agotamiento rompiendo su fachada impenetrable. Nada, murmuró, hablando más consigo mismo que con Savannah. Lo tienen todo bloqueado. Las cuentas están congeladas. Las casas de seguridad, excepto esta, que estaba estrictamente fuera de libros, están comprometidas. Es una purga completa. Savannah lo observaba. A pesar del miedo que la paralizaba, no podía evitar observarlo con el mismo ojo analítico que usaba para leer a sus exigentes mesas. Era un hombre que había construido una fortaleza, solo para darse cuenta de que el enemigo había estado viviendo en el dormitorio principal todo el tiempo. ¿Cómo roba alguien un imperio en una sola noche?, preguntó suavemente. Joshua giró la silla para quedar frente a ella. Teniendo la llave maestra. Construí un sindicato basado en la compartimentación. Nadie conocía cada pieza del rompecabezas excepto yo. ¿Y Elías? ¿Quién es Elías? Mi segundo al mando. Mi amigo más antiguo, dijo Joshua, las palabras sabiendo a cenizas en su boca. Se suponía que estaba en Europa asegurando un nuevo contrato portuario.
pero este nivel de coordinación. Neutralizar a mi conductor, congelar las cuentas en la sombra, hacer que Marcus se volviera contra mí. Solo Elías tenía la autoridad y el acceso para organizar un golpe así de absoluto. Savannah frunció el ceño. Repasó los caóticos momentos en el restaurante en su mente. Los olores, los sonidos, los detalles visuales grabados en su memoria por la adrenalina pura. Dijiste Marcus. El joven en la mesa. Fue quien me disparó. Sí, confirmó Joshua. Maneja mi cumplimiento a nivel de calle. Un instrumento contundente, pero leal. O eso creía. Y el hombre mayor, el de la cicatriz. Silvio. Es de la vieja guardia. Maneja los sobornos políticos. Joshua sacudió la cabeza. Los dos se voltearon. Savannah se puso de pie, ignorando el latido en su pantorrilla vendada. Caminó lentamente hacia el banco de monitores. En el restaurante. Antes de que entrara el hombre del abrigo. Marcus revisaba el teléfono constantemente. Lo ponía boca abajo en la mesa una y otra vez. Ansiedad estándar antes de un golpe, señaló Joshua. No. No era solo eso, insistió Savannah, cerrando los ojos, visualizando el entorno de la mesa. Cuando lo volteó, vi la pantalla de bloqueo por un segundo. No era una foto. Era un reloj digital. Pero la funda del teléfono era distinta. Era de cuero carmesí oscuro con un escudo dorado en relieve en la parte posterior. Joshua se tensó. Un escudo dorado. Con dos leones rampantes. Savannah abrió los ojos y asintió. Sí. Exactamente eso. Joshua se levantó lentamente. La sangre se le drenó del rostro. Ese escudo es la insignia de la familia Rossi. Controlan la costa este. He estado en una guerra fría con ellos durante 3 años. Elías ha estado presionándome para hacer las paces, para fusionar nuestras operaciones. Me negué. Le dije que eran carniceros. Empezó a caminar a lo largo del búnker, las piezas encajando violentamente en su mente. No fue solo un golpe. Elías no solo quería mi trono. Lo vendió. Hizo un trato con la familia Rossi. Me entregó a mí. Y a cambio, ellos respaldan su ascenso. Por eso el asesino no parecía uno de mis propios hombres. Era un sicario de los Rossi. Marcus no recibía órdenes de Elías. Recibía órdenes del nuevo régimen. Se detuvo y miró a Savannah. Un respeto extraño y profundo brilló en sus ojos oscuros. Les pago millones de dólares a hombres para que me recopilen inteligencia. Se perdieron la pieza más crucial del rompecabezas. Tú, una mesera sirviendo agua, viste el punto de apoyo sobre el que acababa de colapsar toda mi vida. Savannah tragó saliva con fuerza. Noto las cosas. Cuando eres invisible, la gente baja la guardia a tu alrededor. Tu observación acaba de cambiar el tablero, dijo Joshua, bajando la voz una octava. Perdiendo la desesperación y ganando un filo frío y enfocado. Elías cree que estoy ciego. Cree que estoy corriendo asustado, tratando de averiguar quién me traicionó. No sabe que sé que vendió todo a la familia Rossi. ¿Qué significa eso para nosotros? Preguntó Savannah, su voz temblando levemente. Significa que ya no estamos corriendo, dijo Joshua, volviéndose hacia la pesada caja de seguridad de armas. Introdujo un código complicado y la masiva puerta de acero se abrió, revelando un arsenal de armamento y fajos de billetes apilados. Vamos a recuperarlo todo. Pero para eso necesito apalancamiento. Y sé exactamente dónde lo guarda Elías. Sacó una pistola delgada con silenciador de la caja de seguridad y revisó el cargador. Miró a Savannah, su expresión mortalmente seria. Necesito tu ayuda. No como observadora, Savannah. Como participante activa. Necesito tu invisibilidad una vez más. El plan que Joshua esbozó era aterrador en su simplicidad. Elías, el segundo al mando traicionero, era meticuloso, casi paranoico.
Si bien había congelado las cuentas de Joshua, Elías mantenía una salvaguarda personal, un libro de contabilidad físico. Era un disco duro encriptado que contenía los nombres, cuentas offshore y material de chantaje de cada político corrupto, juez y comisionado de policía que estaba en su nómina. Era la verdadera fuente del poder del sindicato. Sin él, Elías no podría gobernar. Solo sería un matón con una pistola. ¿Dónde está?, preguntó Savannah, apretando la manta gruesa alrededor de los hombros. Lo guarda en una zona neutral, explicó Joshua, extendiendo un plano sobre la mesa de acero. El depósito Algard. Es una instalación de bóvedas privada y de alta seguridad en el centro de la ciudad. Funciona las 24 horas, sirviendo a clientes que valoran la discreción absoluta por encima de todo. Sin preguntas, sin nombres. Solo biometría y códigos de acceso. ¿Por qué no vas tú a buscarlo? Porque Elías no es estúpido, respondió Joshua rotundamente. En el momento en que yo pisara ese vestíbulo, el software de reconocimiento facial me marcaría. Los hombres de Elías probablemente están vigilando el perímetro ahora mismo, esperando a ver si estoy lo suficientemente desesperado como para hacer una jugada. Si entro, es un baño de sangre, y pierdo el elemento sorpresa. La miró fijamente, sus ojos oscuros e intensos. Pero no te están buscando a ti. Tú eres un fantasma para ellos. Marcus te vio, sí. Pero no sabe quién eres. Para la seguridad del Algard, serás solo otra cliente adinerada y discreta. El corazón de Savannah latió a un ritmo frenético contra las costillas. ¿Quieres que entre a una bóveda segura manejada por criminales, robe el libro de contabilidad de tu traidor? Y simplemente salga. Sí, dijo Joshua. Metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña tarjeta de acceso de plata y una memoria biométrica negra. Elías es arrogante. Cree que es el único que conoce el número específico de la bóveda. No sabe que cloné su tarjeta de acceso hace 6 meses como precaución. Bóveda 814. La contraseña es: el invierno es largo pero la cosecha es rica. Se dirigió a un armario de metal y sacó una bolsa para ropa, abriéndola. Dentro había un elegante vestido negro perfectamente confeccionado, un trench coat y un par de gafas oscuras. No puedes entrar viéndote como una mesera aterrorizada. Necesitas verte como si fueras la dueña del edificio. Póntelo. Tengo zapatos de tu talla. Savannah vaciló. El terror era paralizante. Pero mientras miraba a Joshua, se dio cuenta de algo profundo. No la estaba obligando. Estaba pidiendo. Por primera vez en toda la noche, ella tenía autonomía. Si decía que no, sabía que él la dejaría aquí, protegida, e iría a su muerte. Pero si lo ayudaba, podrían terminar con todo esto. Tomó la ropa. 10 minutos después, salió del pequeño baño. El vestido negro le quedaba perfectamente, transformando su postura. El trench coat le daba una silueta de misterio y autoridad. Joshua la miró. Un asentimiento silencioso de aprobación pasó entre ellos. Le entregó un pequeño auricular discreto. Póntelo. Estaré en la línea de comunicaciones segura. Te guiaré por la instalación. Estaré estacionado a 3 cuadras en un punto ciego. Si algo sale mal, si la seguridad te marca, si ves a los hombres de Elías, dejas caer el disco. Caminas afuera, y no miras atrás. Desapareces entre la multitud. No lo voy a soltar, dijo Savannah, su voz más firme de lo que se sentía. Joshua se acercó a ella, su presencia imponente, pero ya no aterradora. Salvaste mi vida esta noche, Savannah. No me debías nada, pero actuaste. Te estoy confiando lo único que puede salvarnos a los dos. Haz exactamente lo que te diga. Mantén la cabeza en alto y no rompas el contacto visual con el empleado. El miedo tiene olor. No los dejes olerlo. Le entregó un pequeño bolso de cuero elegante. Dentro estaba la tarjeta de acceso clonada y una identificación falsa con el nombre Elena Rostova. ¿Lista?, preguntó Joshua.
Savannah inhaló profundo y tembloroso. Canalizando a cada cliente rico y arrogante que había servido en Lito, levantó el mentón y se colocó las gafas oscuras en el rostro. «Vamos a robar un imperio», susurró. El depósito del Guard era una fortaleza disfrazada de arte moderno. Ubicado en la planta baja de un masivo rascacielos de vidrio negro, su vestíbulo era un espacio cavernoso de mármol blanco pulido y acero cepillado. No había cajeros, ni recepcionistas amigables. Solo un imponente escritorio de caoba ocupado por un empleado de traje impecable, flanqueado por dos guardias de seguridad enormes cuyos ojos rastreaban cada movimiento con una precisión depredadora. Savannah empujó las pesadas puertas giratorias de vidrio, su trench coat negro ondeando ligeramente. El corazón le latía tan violentamente que pensó que los guardias debían de poder escucharlo. «Estoy contigo». La voz de Joshua crujió suavemente en su oído, un ancla firme y estabilizadora. «Camina despacio. No te apresures. Apresurarse implica culpa». Ella forzó a sus piernas a moverse a un paso medido y confiado. Los tacones de sus botas prestadas haciendo clic contra el mármol. Se acercó al escritorio. El empleado no sonrió. Simplemente levantó la vista, con una expresión en blanco. «Buenas noches, señora. ¿En qué puedo ayudarla?» Savannah no habló. Abrió su bolso de cuero, sacó la tarjeta de acceso de plata y la colocó sobre la madera pulida con un clic suave y autoritario. El empleado la tomó y la insertó en una terminal oculta debajo del escritorio. Estudió su monitor durante un largo y angustioso momento. Savannah contuvo el aliento. Su rostro era una máscara inexpresiva detrás de sus gafas oscuras. «¿Contraseña?», preguntó el empleado tranquilamente. «El invierno es largo, pero la cosecha es rica», dijo Savannah, con una voz sorprendentemente firme, adoptando el tono frío y cortante que había perfeccionado al recitar los especiales de vino a billonarios impacientes. El empleado asintió. «Por supuesto, señorita Rostova. Bóveda 814, elevador B. El escáner biométrico está activo». Le devolvió la tarjeta. Savannah ofreció un gesto brusco con la cabeza, girándose suavemente hacia el banco de elevadores. «Bien», murmuró Joshua en su oído. «Elevador B. Una vez dentro, presiona el botón del sótano 3. Ese es el nivel de alta seguridad». El descenso del elevador fue silencioso y rápido, bajando profundamente hacia el lecho rocoso de la ciudad. Cuando las puertas se abrieron, Savannah entró en un pasillo fuertemente fortificado bordeado de cajas de depósito de seguridad de acero cepillado. El aire era gélido y olía a ozono. Encontró la bóveda 814 al final del pasillo. Requería la tarjeta de acceso y una huella biométrica. El disco clonado de Joshua funcionó a la perfección. La pesada caja de metal se abrió con un silbido neumático. Dentro había un grueso disco duro externo negro. El libro de contabilidad. Savannah lo agarró y lo metió rápidamente en su bolso. «Lo tengo», susurró. «Excelente. Date la vuelta y camina afuera». «Casi estamos libres», respondió Joshua, el alivio palpable en su voz. Savannah regresó al elevador y presionó el botón del vestíbulo. El ascensor subió disparado. Soltó un largo y tembloroso suspiro, permitiéndose creer que había terminado. Pero cuando el elevador tintineó y las puertas se abrieron al vestíbulo de mármol, la sangre se le heló en las venas. A 10 pies de distancia, hablando tranquilamente con uno de los guardias de seguridad armados, estaba Silvio. El acompañante mayor y con cicatriz del restaurante. Lo acompañaban 2 enormes guardaespaldas con trajes oscuros. Estaban revisando físicamente las instalaciones. Savannah se quedó congelada dentro del ascensor. Si salía, Silvio la vería. Quizás no la reconocería de inmediato con la ropa nueva y las gafas, pero miraría de cerca. Y en ese mundo, mirar de cerca era suficiente para que te mataran. «Joshua», siseó, su voz en pánico. Silvio está en el vestíbulo con 2 hombres. Una inhalación brusca resonó en su auricular. «No salgas».
Presiona el botón del estacionamiento subterráneo, nivel 1. De inmediato. Savannah golpeó el botón con la mano. Las puertas comenzaron a cerrarse justo cuando Silvio giró la cabeza. Su rostro con cicatriz miró directamente hacia el elevador B. Por una fracción de segundo aterradora, sus ojos se encontraron a través de la abertura que se cerraba. Savannah lo vio fruncir el ceño con confusión, el reconocimiento floreciendo lentamente en sus ojos crueles. Las puertas se cerraron de golpe. Me vio, jadeó Savannah, completamente consumida por el terror. Escúchame, ordenó Joshua, su voz afilada y absoluta. Cuando las puertas se abran en el estacionamiento, corres. No mires atrás. Estoy moviendo el auto hacia la rampa de salida norte ahora mismo. El elevador descendió rápidamente. En el momento en que las puertas se abrieron para revelar la oscura y tenue extensión de concreto del estacionamiento subterráneo, Savannah salió disparada. Ya no le importaba parecer confiada. Corrió a través de las filas de automóviles de lujo, sus botas golpeando contra el concreto. Detrás de ella, sonó el inconfundible tono del elevador adyacente. Los gritos resonaron por el espacio cavernoso. Allí, la del trench coat, deténganla. Savannah escuchó el ensordecedor y resonante estallido de un disparo. El concreto explotó de un pilar a 3 pies a su izquierda, cubriéndola de polvo. Gritó, agachándose y serpenteando erráticamente entre los coches estacionados. Vio la rampa de salida norte, una inclinada pendiente que llevaba a la calle lluviosa de arriba. Los neumáticos chirriaron violentamente, llenando el estacionamiento con olor a goma quemada. El sedán robado tomó la curva, con los faros cegadoramente brillantes, y frenó en seco directamente frente a ella. La puerta del pasajero se abrió de golpe. «Sube», rugió Joshua. Savannah se lanzó de cabeza al auto, aterrizando con fuerza en el asiento. Joshua pisó el acelerador antes de que ella siquiera metiera las piernas hacia adentro. El auto salió disparado por la rampa y emergió a las calles mojadas y resbaladizas, dejando el eco de los disparos enterrado en el subsuelo. El amanecer sangraba sobre el horizonte, pintando las pesadas nubes de lluvia en tonos de morado magullado y naranja violento. Joshua los había llevado a un abandonado y extenso patio de contenedores de carga en el desolado borde del puerto de la ciudad. Enormes cajas de metal oxidado apiladas como los juguetes descuidados de un gigante formaban un laberinto de acero y sombras. El sedán robado estaba estacionado en el centro de un amplio claro, con los faros cortando la densa niebla matutina. Savannah estaba en el asiento del pasajero, apretando el libro de contabilidad negro contra el pecho. Temblaba, no de frío, sino de la anticipación eléctrica de lo que estaba a punto de ocurrir. Joshua estaba fuera del auto, recostado casualmente contra el capó. Había quitado su chaqueta de traje arruinada y la corbata, vistiendo solo una camisa de vestir oscura empapada de lluvia con las mangas enrolladas, revelando unos antebrazos cubiertos de tatuajes. Sostenía un teléfono desechable en la oreja. «Estoy aquí, Elías», dijo Joshua, su voz resonando ligeramente en el aire húmedo, con una calma aterradora. «Ven a recoger tu premio». Colgó, dejó caer el teléfono sobre el asfalto mojado y lo aplastó bajo el talón. Se volvió hacia el auto y golpeó la ventanilla. Savannah la bajó. «Estarán aquí en exactamente 4 minutos», dijo Joshua, sus ojos escaneando la niebla. «Elías no vendrá solo, pero vendrá. Tiene que hacerlo. Sin ese libro de contabilidad, la familia Rossi lo masacrará por haber fallado en entregar la infraestructura de la ciudad. Está desesperado». «¿Qué hago yo?», preguntó Savannah con los nudillos blancos. «Tú te quedas en el auto», instruyó Joshua. «Las puertas están cerradas. El motor está en marcha. He conectado el libro de contabilidad a un interruptor de hombre muerto en mi teléfono. Si mi corazón se detiene, el contenido encriptado de ese disco se envía automáticamente al FBI, el IRS y todos los principales medios de comunicación del país. Elías lo sabe. No puede matarme hasta que físicamente tenga el disco y mi clave de descifrado». Se inclinó hacia ella, su expresión suavizándose apenas una fracción. «Cuando logre que hable, lo voy a traer hacia la grúa».
Señaló una enorme grúa de carga oxidada que se alzaba sobre el patio. Escondí una pistola de bengalas debajo de tu asiento. Cuando escuches que digo la palabra, jaque mate, apuntas ese arma directamente hacia arriba, por la ventanilla abierta, y disparas. Entendido. Jaque mate. Disparas hacia arriba. Jaque mate. Disparo hacia arriba, repitió Savannah, con la voz temblorosa. Joshua. Cuídate. Joshua asintió una vez, alejándose del auto y caminando hacia el centro del claro. Un rey solitario esperando a su usurpador. El gruñido bajo y amenazante de motores pesados rompió el silencio del patio. 3 SUV negros materializados desde la niebla como espectros, con sus faros altos cegadores. Rodearon el claro una vez, una demostración de fuerza, antes de frenar en seco formando una formación de media luna alrededor de Joshua. Las puertas se abrieron de golpe. Una docena de hombres fuertemente armados salieron, formando un perímetro. Finalmente, del vehículo central, bajó Elías. Era un hombre de rasgos afilados, enfundado en un abrigo impecable, sosteniendo un paraguas para protegerse de la llovizna ligera. Parecía completamente fuera de lugar en aquel baldío industrial, proyectando un aire de falsa nobleza. Joshua, llamó Elías, una sonrisa arrogante y triunfante jugando en sus labios. Debo admitir que pensé que ya estarías a medio camino de México. Pero aquí estás, siempre con la salida dramática. Me robaste la casa, Elías, respondió Joshua en voz alta, su voz firme y fría. Pero olvidaste llevarte los cimientos. Levantó un pequeño detonador remoto negro conectado a su teléfono. Tengo el libro de contabilidad. Tengo la clave de descifrado. Y mi pulgar está sobre el gatillo. La sonrisa de Elías vaciló, reemplazada por un destello de pánico genuino. No lo harías. También te destruiría a ti. Ya soy un fantasma, dijo Joshua, dando un lento paso hacia adelante. Tú te encargaste de eso. Pero si presiono este botón, Elías, tú no llegas a ser rey. Llegas a ser el hombre que quemó la inversión de la familia Rossi hasta los cimientos. Te despellejarán vivo. Elías apretó los dientes y dio un paso hacia adelante para enfrentarlo, alejándose de la seguridad de sus guardias armados. ¿Qué quieres, Joshua? Dinero. Paso seguro. Pon tu precio. Mi precio es la rendición absoluta, exigió Joshua, su voz como un latigazo. Llamas a tus perros. Transfieres las cuentas principales de regreso a mi control. Y te vas sin nada. Elías soltó una carcajada, un sonido áspero y estridente. Eres un iluso. Mira a tu alrededor. Tengo 12 pistolas apuntando a tu cabeza. Tú tienes un botón de plástico. ¿De verdad crees que puedes negociar? No estoy negociando, dijo Joshua, deteniéndose directamente bajo la sombra imponente de la grúa de carga oxidada. Miró a Elías directamente a los ojos, su presencia irradiando una dominancia abrumadora y sofocante. Estoy explicando los términos de tu derrota. Porque olvidaste la regla más importante del juego, Elías. Nunca pisas el tablero hasta que sabes dónde están todas las piezas. Joshua tomó una respiración profunda. Jaque mate. Dentro del auto, Savannah no vaciló. Tomó la pesada pistola de bengalas naranja de debajo del asiento, la sacó por la ventanilla abierta, y apretó el gatillo. Con un golpe ensordecedor, una bengala carmesí de una luminosidad cegadora disparó hacia el cielo gris de la mañana, dejando una estela de espeso humo blanco. Pero no era solo una señal. El arco de la bengala había sido calculado con perfecta precisión por Joshua. Impactó en el gancho de traba fuertemente oxidado y precario de la masiva red de carga suspendida de la grúa, directamente sobre los SUV de Elías. El metal oxidado cedió ante el impacto repentino y el calor intenso. Con un sonido como un terremoto localizado, 3 toneladas de pesadas cadenas de acero para envíos y chatarra desgarrada se precipitaron desde el cielo. La enorme carga cayó directamente sobre los 3 SUV estacionados, aplastando los vehículos como latas,
desencadenando una sinfonía de alarmas de autos y enterrando a la mitad de los guardias armados de Elías bajo una pila de escombros imposible de mover. El caos estalló. Los guardias restantes se dispersaron en pánico, cegados por el humo y la destrucción catastrófica repentina. Elías se tambaleó hacia atrás, mirando con horror los restos aplastados de su caballería pesada. Extendió la mano frenéticamente hacia su arma. Joshua fue más rápido. Cruzó la distancia en un borrón de movimiento, clavando la rodilla en el estómago de Elías y desarmándolo con un golpe brutal en la muñeca. Elías se desplomó sobre el asfalto mojado, sin aliento, mirando hacia arriba hacia el frío e implacable cañón de la pistola de Joshua. El golpe había terminado. El rey había regresado. Las secuelas fueron escalofriantemente silenciosas. La lluvia finalmente había parado, dejando el patio con olor a ozono, óxido mojado y gasolina derramada. Joshua había usado el teléfono de Elías para hacer exactamente 2 llamadas. La primera fue a los líderes de la familia Rossi, informándoles, con el libro de contabilidad como palanca, que Elías había fracasado y que los límites originales de sus territorios estaban rígidamente reinstaurados. La segunda llamada fue a sus propios leales cuidadosamente escondidos, los hombres que habían ido al fondo cuando comenzó el golpe. Ya estaban en camino para limpiar los escombros y deshacerse del traidor. Arrodillado en el barro, Joshua no ejecutó a Elías. La muerte era una liberación demasiado rápida. Lo despojó de su riqueza, sus contactos y su nombre, dejándolo para que la familia Rossi lo castigara por su fracaso. Joshua regresó caminando al sedán robado. Savannah estaba parada fuera de la puerta del pasajero. La temprana luz del sol de la mañana captaba el agotamiento profundamente marcado en su rostro. Seguía apretando el abrigo de vestir negro contra el frío. Ya terminó, dijo Joshua suavemente, su voz desprovista del aterrador mando que había ejercido momentos antes. Parecía cansado. Profunda y completamente agotado. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Savannah, mirando alrededor del patio devastado. Ahora mi gente limpia todo esto, y yo reconstruyo. La miró, sus ojos oscuros suavizándose, revelando al hombre debajo del monstruo. Pero tú no. Metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño sobre negro y grueso, extendiéndoselo. Hice una tercera llamada mientras estabas en la bóveda. Esto contiene un pasaporte recién acuñado, un número de seguro social limpio y los códigos de acceso a un fideicomiso offshore en Zúrich. Tienes suficiente dinero para asegurar que tú y tu hermana jamás tengan que trabajar otro día en sus vidas. Puedes comprar una casa en la playa. Puedes desaparecer. Savannah miró el sobre fijamente, con las manos temblando al extenderse para tomarlo. Era pesado. Era el peso de una nueva vida comprada con sangre y terror. Levantó los ojos hacia él, con lágrimas brotando en los suyos. ¿Por qué?, susurró. Podrías haberme dejado ir. No habría dicho nada. Porque en mi mundo, la lealtad se compra con miedo o con dinero, dijo Joshua suavemente. Pero esta noche, tú me mostraste una lealtad nacida del puro coraje. Viste a un hombre a punto de morir, y arriesgaste todo para pasarle una nota. Entraste a una bóveda de asesinos por un hombre que apenas conocías. Me salvaste la vida, Savannah. Lo mínimo que puedo hacer es devolverte la tuya. Un elegante sedán negro, uno de los leales de Joshua, entró al claro, sus neumáticos crujiendo suavemente sobre la grava. Era su transporte hacia afuera. Savannah miró el auto, luego de vuelta a Joshua. La conexión entre ellos era extraña, forjada en el calor intenso de la supervivencia. Eran criaturas fundamentalmente diferentes. Sin embargo, durante una noche, habían operado como una simbiosis perfecta y letal. «¿Volveré a verte?», preguntó ella, las palabras escapándose antes de que pudiera detenerlas. Joshua ofreció una pequeña sonrisa triste. «Si hago bien mi trabajo, Savannah, nunca me verás, nunca oirás hablar de mí, ni sabrás que existo. Ese es el mayor regalo que puedo darte». Dio un paso atrás, señalando hacia el sedán que esperaba. Savannah asintió lentamente. Caminó hacia el vehículo y abrió la puerta. Antes de deslizarse adentro,
se volvió por última vez. Joshua estaba solo en el claro, una figura oscura y solitaria contra el sol que salía. El rey de un imperio en ruinas preparándose para reconstruir su trono. «Adiós, Joshua», dijo suavemente. «Adiós, Savannah», respondió él. Ella entró al auto. Las pesadas puertas se cerraron, sellándola lejos de la violencia, el frío y la oscuridad. Mientras el auto se alejaba, dejando el patio de contenedores atrás, Savannah recostó la cabeza contra el vidrio frío. Cerró los ojos. La caótica sinfonía de la noche finalmente se desvanecía, reemplazada por la promesa silenciosa, aterradora y hermosa de un nuevo amanecer. Un solo recibo doblado. Eso fue todo lo que hizo falta para derrumbar un vasto imperio criminal y forjar una alianza improbable entre dos mundos completamente distintos. La historia de Savannah nos recuerda que el verdadero coraje no es la ausencia del miedo. Es la decisión de actuar. De pasar la nota. De negarse a mirar hacia otro lado, incluso cuando las sombras son aterradoras. A veces, las personas más invisibles y más ignoradas son las que tienen el poder de cambiar el tablero por completo. Y de salvar una vida. Si esta intensa historia de supervivencia, traición y valentía inesperada te tuvo al borde del asiento, dale me gusta, comparte, y suscríbete para más historias apasionantes. Tu apoyo nos ayuda